Y ahora estamos hablando de una escalada que no solamente se juega en el terreno militar, sino también en el terreno de la diplomacia internacional. La crisis en Medio Oriente suma un nuevo capítulo. Una delegación de alto nivel de Pakistán ha llegado a Teherán con un mensaje realmente clarísimo y directo para los Estados Unidos en un movimiento que podría marcar un punto de inflexión, sí. Eso es lo que precisamente también vamos a analizar con nuestros especialistas. Ahora, es importante mencionar que el grupo encabezado por Asim Nubrin fue recibido por el canciller Abbas Araghchi, posicionando a Islamabad, es decir, a Pakistán, como un actor clave en un intento de reactivar los canales de comunicación o de diálogo entre Washington e Irán. Ahí tienen ustedes las imágenes, la llegada precisamente de este equipo de delegación de Pakistán. Pero mientras la diplomacia avanza, los misiles no se detienen, porque Israel también ha intensificado sus ataques en el sur del Líbano. Ahí tienen las imágenes, asegurando haber golpeado más de 200 objetivos vinculados a Hezbollah. Y esta escalada ya no solo se ve en tierra, y también se siente en el mar. Ahí tienen precisamente algunas imágenes satelitales de este bombardeo en el sur del Líbano, apenas un día después de las históricas conversaciones sostenidas en Washington, imágenes que han sido difundidas por el Ejército de Defensa israelí, que muestran, según su versión, ataques dirigidos contra infraestructuras del grupo Hezbollah. Y como les he mencionado, las fuerzas de defensa de Israel han asegurado que en las últimas 24 horas han alcanzado más de 200 objetivos en territorio libanés, incluso mientras ambas partes acordaban avanzar en negociaciones directas. Ahí tienen las imágenes. Y ahora nos vamos directamente para ver cuál es la situación del Estrecho de Hormuz en estos momentos. Nos vamos a Marine Traffic para dar cuenta también de la fluidez o en todo caso de lo que está ocurriendo con los buques petroleros, con las navieras que pasan por este lugar estratégico. Miren ustedes este lugar donde precisamente está el pico, ¿no? Donde se puede ver ahí muy cerca de lo que significa Irán con Omán. Estamos hablando, ya esto es el ingreso del Golfo Pérsico, ¿no? Y son aproximadamente 33 kilómetros en, digamos, el sector más angosto por donde pasan precisamente estas navieras. Según la restricción de los Estados Unidos, no se permite, digamos, zarpar, ¿no? La entrada y la salida de buques por parte de puertos iraníes, desde puertos iraníes, ¿no? Que puedan transitar. Otras navieras, otros buques sí están transitando, como ustedes pueden ver. Si no hay un movimiento fluido, hay que tener en cuenta que muchos de ellos incluso están a la espera de poder ingresar, otros no, y otros se concentran también en el Golfo Pérsico. A ver, según reportes oficiales que también hemos revisado, se observan o se han observado en las últimas horas petroleros, tankers saliendo del Golfo Pérsico, buques de carga de bulk carriers, ¿no? En ruta hacia Asia. Hay un tráfico constante en los canales de entrada y salida, así como lo pueden ver, ahí están precisamente los puntos. Sin embargo, hay señales claves que reflejan la tensión, porque algunos buques reducen su velocidad o esperan en zonas seguras, es decir, se mantienen por horas esperando. Hay cambios de ruta también para evitar áreas de riesgo y hay posibles apagados de transponders. Estamos hablando de lo que genera puntos ciegos en el mapa. Y claro, por eso que también no pueden ser registrados o no pueden ser captados por el radar. Entonces, esta es la situación, esto es lo que está pasando en estos momentos en el Estrecho de Hormuz. Nosotros vamos a seguir monitoreando Marine Traffic. Y la presión de los Estados Unidos sobre Irán entra en una nueva fase, ahora del control marítimo de las rutas. Precisamente vamos con este destructor estadounidense, ahí tienen precisamente las imágenes, que interceptó a 2 petroleros que intentaban salir del territorio iraní, obligándolos a regresar. Todo esto tras el embargo impuesto por el presidente Donald Trump. Ahí tienen precisamente las imágenes donde se ve también el destructor estadounidense que interceptó esas 2 embarcaciones. Las embarcaciones habían zarpado desde Chabahar. Estamos hablando de un punto clave para el comercio energético. Hoy el foco, sin lugar a dudas, está puesto en el Estrecho de Hormuz, una arteria vital por donde circula cerca de 1/3 del petróleo mundial.
Pero más allá del bloqueo, es importante recordarles que hay otro elemento que preocupa, la capacidad militar iraní, porque mientras vemos estas situaciones, vemos estos eventos en el estrecho de Hormuz, sobre todo con este bloqueo naval impuesto por los Estados Unidos, por otro lado, hay esfuerzos diplomáticos que vamos a ver si llegan a buen puerto. Todavía nada está dicho. Israel ha encendido las alarmas en toda la comunidad internacional porque Irán estaría acelerando la reconstrucción de una base de misiles subterránea, es lo que se ha mencionado en las últimas horas por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Ahora, a pesar de los ataques cruzados, las estructuras claves habrían permanecido operativas. Son algunas imágenes que también se han dado a conocer, imágenes satelitales, ¿no?, que se han difundido en las últimas horas. ¿Esto qué significa? Que Teherán podría recuperar su capacidad de respuesta en poco tiempo, aumentando así el riesgo de una nueva escalada. Y en este escenario hay un actor que puede cambiarlo todo. ¿Quién es? Es China. Y precisamente vamos a hablar de ese actor importantísimo, fundamental en ese terreno geopolítico, porque el presidente Donald Trump ha asegurado que Xi Jinping habría aceptado no suministrar armas a Irán, así como usted lo está escuchando. Recordemos también que en Pekín hubo una reunión, ¿no?, entre el heredero de Abu Dhabi, ¿no?, en la Casa del Pueblo, en Beijing, con el presidente Xi Jinping, donde se exhortó por la diplomacia, que sea duradera, que sea integral. Bueno, lo cierto es que el presidente Donald Trump habrá asegurado que Xi Jinping, el presidente chino, habría aceptado no suministrar armas a Irán. Ahí tienen precisamente la comunicación a través de las redes sociales. ¿Qué dice Donald Trump? China está muy feliz porque está abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. A ver, lo estoy haciendo por ellos también y por el mundo. Esta situación no se dará de nuevo. Ellos acordaron no enviarle armas a Irán. El presidente Xi me dará un grande y fuerte abrazo cuando vaya ahí en pocas semanas. Estamos trabajando inteligentemente y muy bien. No es eso mucho mejor que pelear, pero recuerde, somos muy buenos peleando. Si tenemos que, mucho mejor que nadie más. Es lo que ha mencionado el presidente Donald Trump. Y bueno, lo cierto es que esa decisión, en todo caso, esto que difundió el presidente Donald Trump, busca evitar una escalada mayor entre potencias. Estamos hablando del factor China, ahora ya en este día adicional de esta guerra que empezó el pasado 28 de febrero. Sin embargo, el tono de Trump fue más allá de lo diplomático. En redes sociales reafirmó el poder militar estadounidense, como ustedes lo acaban de leer, y marcó distancia frente a Beijing, aunque también dice que va a tener un apretón de manos y también un abrazo con Xi Jinping cuando logren solucionar todo esto. Esto es lo que está pasando. ¿Ustedes qué opinan? También lo podemos leer, pero en medio también de esa escalada o esa tensión surge una pregunta clave. ¿Estamos cerca del final del conflicto realmente? ¿Usted qué piensa? Bueno, el propio Donald Trump ha asegurado que la guerra con Irán podría estar en su etapa final. En una entrevista con Fox News, como ustedes lo pueden ver en estos momentos en la pantalla, afirmó que Teherán estaría buscando un acuerdo rápido, un acuerdo fugaz, según su perspectiva. Sin embargo, sobre el terreno están pasando muchísimas cosas. La realidad es que es otra. Continúan los ataques, las amenazas, el despliegue militar. Y justamente sobre este escenario complejo vamos a profundizar con nuestros especialistas. Me vi obligado a desviarme porque de no haberlo hecho, en este mismo instante Irán poseería un arma nuclear y si ellos tuvieran en su poder un arma nuclear, usted estaría llamando a todo el mundo por allá, señor, y no querría hacer eso. Bueno, sigues diciendo se acabó esta guerra. Yo creo que esto ya está muy cerca de su final. Si quiero decir, en mi opinión lo veo muy próximo a terminar. ¿Sabes una cosa importante? Si yo me retirara de aquí en este preciso momento, les llevaría al menos 20 años reconstruir su nación y nosotros todavía no hemos acabado. Ya veremos qué sucede. Pienso que ellos desean llegar a un acuerdo con mucha urgencia. Y para mí es un verdadero placer hablar en estos momentos con César Paz, ex agente del FBI. Va a ser muy interesante esa entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. César, un placer. En las últimas horas están pasando muchísimas cosas. De hecho, en una última entrevista que ha dado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Fox News, ha mencionado que Teherán ya estaría buscando un acuerdo rápido, pero de hecho hay muchas contradicciones. Pero lo que está pasando en terreno en el estrecho de Hormuz realmente es lo que llama poderosamente la atención. Y con usted me gustaría abordar, por ejemplo, las minas que han colocado el régimen iraní de los ayatolá, ¿no? Estas minas navales, en qué consiste y qué implica también todo ello y cómo funciona para que nuestra audiencia pueda entender, por favor. Bien, en primer lugar, Irán ha
desplegó unos barcos de guerra de su flota naval. Estos barcos de guerra desplegaron a su vez minas marítimas, minas que van hasta cierta profundidad del mar, otras van, dependiendo del tipo de ataque que quieran hacer, van hasta el fondo del mar. Cuando un buque, sea comercial o un buque militar, pasa por donde están estas minas, el ruido que hace el buque, el ruido que hacen las máquinas, etcétera, este ruido envía una señal a estas minas y es así como estas minas terminan activándose. Es una maniobra bélica ilegítima, ilegal de parte del gobierno de Irán, porque lo que han querido hacer es sabotear los esfuerzos que Estados Unidos está haciendo. Ahora, ¿por qué está haciendo Estados Unidos este tipo de operativo en contra de Irán? Es sencillamente porque Irán quiere desarrollar un programa nuclear, un programa armamentista nuclear. La misión de ellos, número uno, es desaparecer a Israel de la faz de la tierra, un país que ha sido legitimizado por las propias Naciones Unidas. El hecho de que el contorno de países que están ahí cerca de Israel no están de acuerdo con ellos, pero hay razones ideológicas, religiosas que se involucran en estas acciones de parte de Irán y de parte de estos países árabes. Y aparte de eso, desde 1979, Irán, no como la población, pero Irán como gobierno radical con los ayatolás, han tomado una postura bélica, una postura combativa, amenazante, y representan un peligro claro y directo en contra de Estados Unidos, en contra de la seguridad nacional. Esto empezó en el año 1979 con el nuevo ayatolá, que obviamente ya falleció, pero han continuado con esta retórica donde cantan públicamente guerra o muerte a América, muerte a Estados Unidos, no pisan la bandera de Estados Unidos, hacen un sinnúmero de cosas, pero no solamente eso. Irán ha atacado a lugares, a instalaciones estadounidenses alrededor del mundo. Esto ha venido continuando desde 1979 y no ha habido un presidente de Estados Unidos que realmente haya tomado una acción defensiva raya ofensiva. El presidente Trump es el único que está haciendo esto y lo está haciendo bajo un marco legal. Puedo hablar de marco legal luego para poder dar el contexto. Exactamente, César, pero permíteme por favor complementar lo que usted está diciendo, porque ya en las últimas horas también hay información que está alertando al mundo, porque según Israel, según estos informes de inteligencia, Irán estaría acelerando la reconstrucción de sus bases de misiles subterráneos. Es decir, que esta guerra se proyecta, si antes hablamos de algunas semanas, incluso con altos el fuego, con conversaciones, con negociaciones, porque en el terreno de la diplomacia también se está jugando pues su parte. Lo cierto es que todo esto es muy incierto, es algo realmente que ni siquiera se puede analizar teniendo en cuenta que cada minuto viene desarrollándose más información. Pero volvamos por favor al estrecho de Hormuz, porque en medio también de esta imagen satelital de Marine Traffic, no sé si lo podríamos colocar, ¿no?, de lo que está pasando en estos momentos, digamos que la fluidez por el estrecho de Hormuz ha decaído, eso es evidente. También teniendo en cuenta esta restricción por parte de los Estados Unidos de las petroleras que salen de los puertos iraníes. Pero preguntarle ¿cómo hay embarcaciones o cuál es la tecnología de esas embarcaciones, ya sean rusos y también iraníes, que puedan evitar sanciones, que puedan evitar bloqueos? ¿Qué tipo de tecnología se utiliza y cómo funciona todo ello? Me parece que es un tema muy interesante que no se está abordando en estos momentos. La tecnología avanzada, hay obviamente cosas que no puedo dar a conocer porque son clasificadas. He tenido acceso al más alto acceso de información
top secret, ¿no? Pero hablando desde un punto de vista ya público, lo que los mismos Estados Unidos y el Departamento de Defensa ha publicado, están utilizando no solamente una flota naval, pero están utilizando tecnología que está en el espacio, están utilizando a todos los assets o a todas las personas que contribuyen con información a Estados Unidos para poder resolver esta misma situación. Estados Unidos ha dado una alerta a las embarcaciones que están cerca de esa área o en esa área para que sigan las indicaciones que el Pentágono y que la Casa Blanca está dando. Obviamente Estados Unidos quiere evitar no solamente pérdidas en su flota naval, pero también pérdidas, vidas, embarcaciones, etcétera, de barcos que están registrados a otros países. Hubiese sido muy positivo si países de Europa se hubiesen unido a la coalición con Estados Unidos, pero tuvieron miedo. Cuando Europa necesita ayuda, y eso ha venido ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial y aún más antes, pero Estados Unidos ha estado ahí. Es lamentable que ellos no se dieron cuenta de que esto podía tornarse en una situación bastante combativa y destructiva en cuanto a la economía de otros países, porque ¿quiénes son los que más están sufriendo? La misma área, pero también Rusia y China. Y sabemos que China ocupa juega un papel imperialista, un papel ocupacionista alrededor del mundo. Eso nadie lo puede evitar. ¿Quiénes fueron los que se metieron a controlar el Canal de Panamá y explotaron el Canal de Panamá después del año 2000, cuando Estados Unidos entregó las bases de Panamá y el Canal de Panamá al propio gobierno de Panamá? Se metieron los chinos. ¿Qué es lo que han hecho los chinos en Venezuela, en Ecuador y en un sinnúmero de países? Ellos tratan y quieren controlar la economía mundial estableciendo puntos, estableciendo presencia en diferentes lugares del mundo. Correcto. Estados Unidos no puede permitir eso. César, pero permíteme por favor insistir en este tema que importa mucho a nuestra audiencia, ¿no? La forma y la dinámica también del teatro operaciones, del teatro bélico, ¿no? Porque muchas cosas se están diciendo, pero tú que manejas información privilegiada y de pronto tienes una perspectiva diferente, quizás nos puedas dar luces. Y más allá de las minas que se han colocado, porque tenemos en cuenta que ya el Comando Central de los Estados Unidos ha afirmado que ya hace varios días vienen desplegándose para poder desactivar estas minas navales o minas marítimas, ¿no? Lo cierto es la tecnología que también se maneja por parte de Irán, pero también por parte de Rusia. Un experto, un analista aquí en este espacio comentó que el poderío naval de los Estados Unidos no contaba, digamos, con el nivel de otros países contrincantes y que ese era el gran problema y que por eso los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, estaba pidiendo a los países europeos a que se puedan sumar porque evidentemente ellos también van a tener un efecto colateral o un impacto directo por el cierre de esta ruta estratégica. ¿Cómo entender lo que se viene diciendo por un lado? Y me gustaría conocer su perspectiva, por favor. Bien, en primer lugar, yo respeto el derecho de cada persona a dar opinión, pero habiendo pertenecido al gobierno estadounidense por más de 2 décadas, el país que tiene más adelanto en tecnología es Estados Unidos en cuanto a lo militar. Y justamente desde hace un año atrás, el vuelco que ha dado las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos, no solamente en cuanto a la moralidad, en cuanto al apoyo moral, económico, físico para los integrantes de las Fuerzas Armadas, eso nunca se ha visto. La tecnología y voy a dar el nombre, DARPA, D-A-R-P-A, DARPA. Hagan una búsqueda en Google y vean lo que ellos hacen. Cuando se hizo pública, para darte una idea, cuando se hizo público el Internet ya existía desde hace muchísimos años atrás. Cuando la tecnología de los GPS
se hizo pública con los TomToms y otras plataformas. Eso ya existía hace años. AI, Artificial Intelligence o inteligencia artificial, sale hace poco, pero lo que tenemos hoy en día para el público no es nada comparado con lo que DARPA, que es parte del gobierno estadounidense, ha desarrollado. Ellos están 15, 20 años más adelantados todavía. ¿Okay? De modo que pensar de que Estados Unidos no tenía la tecnología, lo pueden decir, pero en realidad no es el caso. Lo que nosotros queremos, lo que Estados Unidos quiere, es que el resto de países del mundo pongan de su parte, apoyen, no necesariamente de una manera económica, pero sí en cuanto a sus recursos navales o recursos de personal, para que ellos mismos se puedan autodefender cuando Estados Unidos tome un puesto más secundario en esa área. Muy bien, de verdad que ha sido muy interesante, lo vamos a volver a invitar porque sabemos que usted tiene muchísima información. Ha sido César Paz, ex agente del FBI, aquí con Radar 24. Gracias, César. Muchísimas gracias. Nos vemos. Placer. Bueno, y el conflicto también se traslada al terreno político y religioso, porque adivinen ustedes qué, el presidente Donald Trump volvió a criticar al Papa León XIV en medio de varias diferencias de la guerra, y también incluso hay que recordar lo que dijo Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, defendiendo al Papa León XIV. Bueno, esta vez Trump ha cuestionado su postura y lo ha instado a pronunciarse sobre las acciones del régimen iraní. Vamos a ver a continuación, ya en pantalla, el tuit de Donald Trump, que dice: ¿alguien puede, por favor, decirle al Papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados en los últimos 2 meses, y que para Irán tener una bomba nuclear es absolutamente inaceptable? Gracias por su atención a este asunto. ¿Ustedes qué opinan donde nos están viendo? ¿No? En el lugar donde se encuentren. Los esperamos también con sus comentarios, pero lo cierto es que esto ya está generando más repercusiones, está escalando aún más, y para muchos expertos, Donald Trump está cruzando una línea roja que se tiene que evitar cruzar, y que lo está haciendo pues en el manejo también de su política exterior. Bueno, y en medio de esta situación tenemos una noticia que compartir con ustedes con respecto a Italia, porque ha decidido reevaluar su relación con Israel. Ahí tienen ya en imágenes a la primera ministra Giorgia Meloni, ha anunciado que se suspende la renovación automática del acuerdo de defensa, una decisión que sin lugar a dudas refleja la creciente inquietud también que se presenta en Europa frente a esta escalada militar. Y para entender hacia dónde vamos en este conflicto, es importante también tener en cuenta, ¿no?, lo que está ocurriendo en el Líbano, en el sur del Líbano, ¿no?, donde tiene ocupación Hezbollah, esta milicia chiita aliada de Irán, y donde se ha visto ataques fortísimos también en residencias urbanas, donde Israel, según información de inteligencia, dice la postura israelí, pues se tiene un arsenal por parte de Hezbollah, y hay que recordar que Hezbollah también ha lanzado misiles a Israel, ha golpeado con muchísima fuerza el norte de Israel, y también se han activado las sirenas y también el domo de hierro, la cúpula de hierro, para poder interceptar los misiles de Hezbollah. Una situación que tenemos que también monitorear, no solamente el estrecho de Hormuz, sino este frente donde Israel y el Líbano, concretamente Hezbollah, pues está generando preocupación a nivel mundial. Y para mí es un verdadero placer hablar en estos momentos con Jorge Sanz, internacionalista desde Chile. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado de estar con usted aquí. Mi primera pregunta tiene que ver con esa gran interrogante que ya viene también surgiendo en la comunidad internacional. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el estrecho de Hormuz? Porque si bien el bloqueo naval por parte de los Estados Unidos va directamente a los puertos iraníes, lo cierto es que hay algunas navieras, algunos buques que están atravesando. Claro, según el Marine Traffic, lo que podemos ver es que esto no es fluido, pero sin lugar a dudas hay algunos que sí y otros que incluso están dando la vuelta. ¿Cuál es el escenario en estos momentos, profesor? Yo tengo una visión un tanto distinta desde la perspectiva del conflicto. El estrecho de Hormuz era el único instrumento que le estaba quedando a Irán para tener algo de fuerza en una mesa de negociaciones. Por lo tanto, la entrada que hace Estados Unidos a disputar ese espacio de poder a Irán, lo que hace es neutralizarlo dentro de la mesa de negociaciones.
Es decir, no es directamente Hormuz el problema, sino con qué fuerza me voy a sentar en la mesa de negociaciones en esta conversación entre Estados Unidos e Irán. Lo que está sucediendo en Hormuz efectivamente entorpece el tráfico, algunos pueden pasar, otros no pueden pasar. Estados Unidos mantiene sus castigos sobre los que van a pagar peaje a Irán y quieren pasar, pero mi visión en lo personal es que esto tiene que ver con la disputa respecto de la mesa de negociaciones. ¿Quién va a tener el poder? Y lo que están haciendo es quitarle a Irán la posibilidad del manejo y del control de Hormuz. Lo están neutralizando en buenas palabras. Profesor, ahora con respecto también a esa delegación que también marca, digamos, un punto de inflexión en el terreno, digamos, de la diplomacia, ¿no? Que eso también es importante mencionar, porque si bien hay ataques cruzados, también del lado de la diplomacia se están haciendo esfuerzos, ¿no? De este grupo pakistaní, ¿no? Que ha llegado a Irán para tratar de, digamos, encontrar puntos, ¿no? Que se pueda negociar, aunque parece ser muy difícil teniendo en cuenta los antecedentes de negociaciones. Lo hemos visto antes del 28 de febrero, lo hemos visto ahora y parece ser que la confianza, que es el término, me parece el más adecuado en ese sentido, se ha perdido para poder llegar a un acuerdo. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es su lectura al respecto, profesor? Hoy día los dos tienen la necesidad de salir de la guerra. Estados Unidos tiene, el presidente Trump en lo particular, tiene un desafío que son las elecciones de medio tiempo. Y por otra parte, Irán ya está gastando sus arsenales estratégicos, ya le queda cada vez menos capacidad de respuesta, por lo tanto también necesita un espacio para reconstruirse, para rearmarse, para resurgir, para tener una fuerza para instalarse de nuevo en esta conversación. Los dos necesitan salir. Por tanto, si bien es cierto, no se tienen confianza, las comisiones que están trabajando han buscado la manera de encontrar esas confianzas. Pakistán ha hecho un tremendo trabajo, pero efectivamente hay que poner un punto de encuentro en la mesa. Ese punto de encuentro todavía no está, porque Hormuz está en discusión, el uranio está en discusión, la capacidad nuclear está en discusión, está todo en discusión. Entonces, probablemente esta visita, esta comisión, lo que está haciendo es tratar de buscar un punto de encuentro desde donde empezar a conversar, porque todavía no empiezan a conversar. Estamos tratando de acomodar la mesa, las sillas, los acuerdos, los puntos, pero todavía no se sientan a conversar. Probablemente lo que están haciendo es buscar un punto donde se puedan sentar a conversar respecto de algo. Y ahí vamos ampliando el abanico a ver hasta dónde llegamos. Ahora, profesor, factor China, ¿cómo esto puede virar un poco la perspectiva de lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente? Teniendo en cuenta los últimos pronunciamientos de una búsqueda, es decir, de la paz a través de la diplomacia, es lo que ha dicho pues el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Sí, es fundamental. O sea, la guerra está en un status quo. Probablemente Israel tenga algunas acciones, probablemente Hezbollah tenga algunas acciones, se bombardea un poco más. Pero hoy día lo que se está buscando es, a través de la diplomacia, efectivamente encontrar un punto de encuentro para terminar la guerra. ¿Por qué interviene China ahora? Porque gran parte del petróleo que salía por Hormuz, casi el 80% del petróleo que salía por Hormuz iba directamente a China. El 50% del petróleo que importaba China es ese 80% que salía por Hormuz. Por tanto, el consumo de sus reservas estratégicas para China es muy alto y lo que necesita es volver a los precios razonables y a tener un abastecedor seguro como era Irán. Y tiene que ser por Hormuz, porque la línea de tren que había desde Teherán a China ya se destruyó. Entonces, tiene que ser por buque y es por eso que interviene ahora y a través de una vía diplomática. Porque si endurece el discurso China, va a tener que poner sus buques adentro del estrecho. Y eso no lo quiere, no lo necesita, no le funciona. Así es que tiene que buscar la vía diplomática y tiene que impulsar la vía diplomática. Así es, profesor. Usted ha nombrado algo importante, ¿no? Esta vía que forma parte también de la ruta de la seda, que es digamos, esta visión geopolítica que tiene China en todo el mundo. Vamos a dejar eso de lado, profesor, y me gustaría comenzar a hablar de otro tema muy polémico que ha generado muchísimas repercusiones en la comunidad internacional, pero sobre todo en la comunidad cristiana católica por estos cruces que ha tenido Donald Trump con el Papa León XIV. Incluso ayer, o en las últimas horas, Giorgia Meloni también ha salido a defender al Papa León XIV, ¿no? Diciendo que realmente esto es inaceptable, ¿no? Y Donald Trump ha dicho: lo inaceptable eres tú,
¿no? Porque prácticamente estamos hablando de un régimen autoritario y se refiere a Irán, pero esto va escalando más y más, ¿no? ¿A qué punto se está llevando esto? Porque tenemos varios frentes de análisis, ¿no? En terreno militar, también tenemos el terreno naval, tenemos el terreno de la diplomacia, pero ahora con actores principales en todo el globo. Hay peleas que uno no las puede dar. El Papa es una autoridad moral, el Papa es una autoridad que está por sobre el bien y el mal según su definición. El Papa es infalible según su cargo, por lo tanto dar una pelea contra el Papa es una pelea perdida. Ya Stalin lo probó cuando una vez preguntó cuántas divisiones tiene el Papa, y la Unión Soviética no existe, Stalin no existe y el Papa sigue ahí. Entonces, enfrascarse en una pelea de este tipo, la verdad es que no tiene sentido y es un error. Y la manera más fácil de superar el error no es diciendo este es un régimen de tales características, es obviar la pelea. Esa pelea es una de las que no se puede dar en política internacional. Sí, profesor, permíteme por favor aquí dar cuenta del último tuit o del último mensaje de Truth Social por parte del Papa León XIV, porque ha dicho esto. ¿Alguien puede por favor decirle al Papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes completamente desarmados en los últimos 2 meses y que para Irán tener una bomba nuclear es absolutamente inaceptable? Gracias por su atención a este asunto. Y claro, continúa aún pues con estos calificativos o situaciones o argumentos que parece ser no es el momento oportuno. Estamos viviendo diversos conflictos en estos momentos. Estamos hablando de Irán, pero lo que está pasando también en Ucrania es importante resaltarlo y lo hemos dejado de lado. Ahí el Papa hizo unas declaraciones mientras estaba la guerra en Gaza. Hizo unas declaraciones respecto a favor de Gaza por un aspecto humanitario de su cargo, de su posición, del ser sacerdote. Hace una declaración a favor de Gaza. Hoy día en algún instante el Papa interviene después de la declaración del presidente Trump que va a hacer desaparecer una civilización, saca una declaración. Por tanto, ya 2 declaraciones parece que para el presidente Trump son un tanto insoportables. Y responde de la peor manera, responde con un lenguaje muy agresivo. Y lo que debió haber hecho en un primer minuto es decir, sabe, Irán tiene tales problemas, lo que está sacando ahora recién. Irán tiene tantos muertos, no respeta los derechos humanos, no tiene que ver con esto, no respeta a los católicos. O sea, ir en un camino humanitario tal como se estaba planteando el Papa. No en el camino del conflicto armado, no en el camino del conflicto político, porque para el Papa es muy fácil salir de eso. Y él está hablando desde la evangelización. Y uno no puede ir contra la evangelización, es un choque contra una pared. Y lo que hace es aumentar la cantidad de adversarios políticos que tiene Trump. Uno de ellos ahora va a ser Meloni, porque Meloni obviamente sale a defender el Papa, porque el Vaticano está dentro de sus espacios, es un territorio autónomo y soberano, pero está dentro de sus espacios, está ahí al lado de Italia. Por tanto, hace una declaración a favor del Papa y el presidente Trump va sobre Meloni. Entonces, antes fue a abrazar a Orbán y Orbán perdió. Entonces está perdiendo apoyos por una forma de hacer política que no está funcionando bien. Entonces las armas le funcionan, pero el discurso político uno lo tiene que leer 3 o 4 veces para poder entender su intención. Y estas declaraciones que hace tan potentes, uno las mira en la primera lectura y se queda con esa primera lectura. No va buscando lo que hay detrás. Exacto. Realmente muy interesante. Ha sido el profesor Jorge Sanz, internacionalista desde Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, encantado de conversar con ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Y para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos. Mi nombre es Carmen Alvarado. Me pueden seguir en mis redes sociales en el Instagram como @ctalvaradoq. Y si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de Gestión Mundo, lo puede hacer en estos momentos y seguir también la coyuntura internacional. Y a propósito de todo lo que está pasando, ¿realmente usted concuerda con el presidente Donald Trump que se está llegando a un final de esta guerra? También los vamos a leer. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta entonces.